¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? Has estado orando, esperando, clamando por una respuesta, pero lo único que encuentras es silencio. Un silencio tan profundo que comenzaste a preguntarte si realmente te escucha, si tus palabras llegan al cielo o simplemente se desvanecen en el aire. Pero escúchame claramente, ese silencio que tanto temes no es abandono, no es castigo, no es evidencia de que Dios te haya dado la espalda, es preparación. Y hoy vas a descubrir por qué ese silencio que no entiendes es en realidad la obra más intensa de Dios en tu vida. Porque hay algo poderoso sucediendo en esos momentos cuando el cielo parece mudo. Algo sagrado que tu mente no puede comprender, pero que tu espíritu necesita experimentar. Dios no está ausente en el silencio, está trabajando más intensamente de lo que jamás has imaginado. Conozco esa sensación, esas noches interminables cuando miras el techo y te preguntas si Dios realmente está ahí. Esos momentos cuando abres tu corazón en oración y sientes como si hablaras a una pared invisible. Es como gritar en un valle vacío y solo escuchar el eco de tu propia voz regresando quebrada, desesperada, cargada de dudas. Te levantas cada mañana esperando una señal, una palabra, algo que confirme que no estás solo en esta batalla. Revisas las circunstancias buscando pistas de que Dios se está moviendo, pero todo parece estático, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo en tu temporada de necesidad. Y entonces llegan las preguntas que nadie quiere admitir que se hace. ¿Hice algo malo? ¿Por qué otros parecen recibir respuestas inmediatas mientras yo sigo esperando? ¿Será que mi fe no es suficientemente fuerte? ¿O será que Dios simplemente decidió que no soy digno de su atención? Esas preguntas se vuelven más fuertes en la madrugada, cuando el mundo está en silencio y solo quedas tú con tus pensamientos. Es ahí donde el enemigo susurra sus mentiras más crueles, tratando de convencerte de que el silencio de Dios es rechazo, que la demora significa negación, que la espera es evidencia de que has sido olvidado. Pero déjame preguntarte algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Y si te dijera que el silencio de Dios no es vacío, sino sagrado? ¿Y si ese periodo de aparente inactividad divina fuera en realidad el momento cuando más intensamente está obrando en tu favor? Tal vez has estado interpretando mal las señales. Tal vez lo que percibiste como abandono era en realidad protección. Lo que sentiste como castigo era en realidad preparación. Lo que experimentaste como silencio era en realidad el sonido de Dios moldeando algo hermoso en las profundidades de tu ser. Porque aquí está la verdad que cambia todo. Dios nunca está más activo que cuando parece más silencioso. En esos momentos, cuando no puedes escuchar su voz audiblemente, es cuando más profundamente está hablando a tu espíritu. Cuando no ves sus manos moverse visiblemente, es cuando más intrincadamente está tejiendo los hilos de tu destino. Piensa en la naturaleza por un momento. Antes de que una semilla brote y se convierta en un árbol majestuoso, debe pasar tiempo enterrada en la oscuridad completa. No hay luz, no hay movimiento visible, no hay evidencia externa de que algo grandioso esté sucediendo. Para el observador casual, esa semilla parece muerta, abandonada, olvidada bajo la tierra. Pero bajo esa superficie aparentemente inactiva, está ocurriendo el milagro más extraordinario. Las raíces se están extendiendo, el sistema de soporte se está fortaleciendo, la estructura interna se está desarrollando. Todo lo que será ese árbol en el futuro
su capacidad para resistir tormentas, para dar fruto, para proveer sombra, se está formando en el silencio subterráneo. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo en este momento. En el silencio que tanto temes, tus raíces espirituales se están profundizando, tu capacidad para confiar se está expandiendo, tu resistencia emocional se está fortaleciendo, tu discernimiento se está afinando. Dios sabe que si te diera todo lo que pides exactamente cuando lo pides, podrías no estar preparado para llevarlo bien. La bendición podría aplastarte en lugar de elevarte. La respuesta podría confundirte en lugar de guiarte. El milagro podría abrumarte en lugar de fortalecerte. Por eso a veces permite que experimentes el silencio, no porque no le importes, sino porque le importas tanto que está dispuesto a que malinterpretes su amor temporalmente para asegurar que puedas recibir plenamente lo que tiene preparado para ti. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo, 25 años de silencio aparente, de circunstancias que parecían contradecir lo que Dios había prometido. Pero durante esos años de espera, Dios no estaba inactivo, estaba desarrollando en Abraham una fe tan profunda, tan inquebrantable, que estaría dispuesto a ofrecer a Isaac en el altar porque confiaba completamente en el carácter de Dios. José pasó años en la cárcel, aparentemente olvidado por Dios y por los hombres, pero en esa celda silenciosa, Dios estaba desarrollando en él las habilidades de liderazgo, la fortaleza de carácter y la sabiduría administrativa que necesitaría para convertirse en el segundo al mando de Egipto y salvar a su familia de la hambruna. Cada día de silencio era una lección. Cada momento de aparente abandono era preparación. Cada lágrima derramada en la oscuridad era irrigación para el jardín de su destino. Y no. David enfrentó años de persecución, huyendo de Saúl por los desiertos, durmiendo en cuevas, sin saber si vería el amanecer. Pero en esas montañas áridas componía salmos que siglos después seguirían consolando corazones rotos. En su silencio forzado, Dios estaba cultivando la sensibilidad poética y la profundidad espiritual que lo convertirían en el rey según el corazón de Dios. María, la madre de Jesús, después del encuentro con el ángel, vivió meses de silencio donde tuvo que cargar no solo con el embarazo milagroso, sino con las dudas de quienes la rodeaban. Pero en ese silencio aparente, estaba gestando no solo al Salvador del mundo, sino desarrollando la fe inquebrantable que la llevaría a permanecer al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. Cada uno de estos testimonios revela una verdad poderosa. El silencio de Dios nunca es vacío. Es el espacio sagrado donde ocurre la transformación más profunda. Es el taller celestial donde tu carácter se forja, donde tu fe se purifica, donde tu propósito se clarifica. Y aquí está lo que quizás no has considerado. Tal vez Dios no ha estado guardando silencio contigo. Tal vez has estado tan enfocado en escuchar la respuesta que esperabas que no has notado las 1000 formas diferentes en que ha estado hablando contigo. Quizás su voz ha estado en esa paz inexplicable que sentiste en medio de la tormenta, en esa fuerza que apareció de la nada cuando pensaste que ya no podías más, en esa puerta que se cerró justo a tiempo para protegerte de algo que no podías ver, en esa persona que llegó exactamente cuando más la necesitabas. A veces Dios habla a través de las circunstancias que orquesta, otras veces a través de la sabiduría que deposita silenciosamente en tu corazón, y muchas veces habla a través del crecimiento que produces en ti sin que te des cuenta.
porque el silencio de Dios no es la ausencia de su actividad, es la evidencia de su trabajo más delicado. Como un cirujano que debe concentrarse completamente durante una operación vital, hay momentos cuando Dios debe trabajar en silencio, porque lo que está haciendo en tu vida requiere precisión absoluta. Está removiendo traumas que has cargado por años, está sanando heridas que ni siquiera sabías que tenías. Está alineando circunstancias que se conectarán perfectamente en el momento adecuado. Está preparando encuentros que cambiarán el curso de tu historia. Y todo esto requiere tiempo, requiere proceso, requiere ese silencio que tanto te inquieta, pero que es absolutamente necesario para que la obra sea perfecta. Piensa en el alfarero trabajando con barro. Hay momentos de ruido cuando está moldeando la forma, pero también hay largos periodos de silencio cuando la pieza debe secarse, cuando debe pasar por el fuego, cuando debe enfriarse lentamente para que no se rompa. El alfarero no está ausente durante el secado, no está desinteresado durante la cocción, está vigilando cada grado de temperatura, monitoreando cada etapa del proceso, asegurándose de que su obra maestra emerja sin defectos. Así que la próxima vez que el silencio te abrume, recuerda esto: no estás abandonado, estás siendo moldeado. No estás olvidado, estás siendo preparado. Y un día, cuando veas la obra maestra que Dios ha estado creando en secreto, entenderás por qué necesitaba ese silencio sagrado. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también está aprendiendo a confiar en los tiempos perfectos de Dios.